cerebro es un órgano maravilloso, el más complejo de todo el cuerpo humano, una máquina perfecta e irreproducible que esconde diversos enigmas. Hoy hablaremos de una de sus porciones, el puente o protuberancia, el cual tiene funciones específicas que conoceremos a continuación. El puente troncoencefálico, también llamado protuberancia anular o puente de Barolio, es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tiene como función conectar el mesencéfalo y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. El puente tiene una longitud aproximada de 2.5 centímetros. Su nombre deriva del aspecto que presenta su superficie anterior, que parece como un puente que conecta los hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo. La protuberancia tiene una parte basal anterior y otra posterior bien diferenciadas. La superficie anterior de la porción basal presenta un surco poco profundo en su línea media, denominado surco basilar, que aloja a la arteria basilar. La protuberancia basal se une lateralmente con los pedúnculos cerebelosos medios en las que la unión del nervio trigémino marca la transición entre la protuberancia y el pedúnculo. La raíz motora de los nervios trigémino se encuentra en una situación cefálica y medial con respecto a la raíz sensitiva, que es de mayor tamaño. Las fibras que provienen de la corteza cerebral terminan en el lado ipsilateral en las neuronas que forman los núcleos protuberanciales, y los axones de estas neuronas atraviesan la línea media y forman el pedúnculo cerebeloso medio contralateral. Por lo tanto, la parte basal de la protuberancia constituye una gran estación de relevo sináptico en la que se conectan las cortezas de ambos hemisferios cerebrales con el hemisferio cerebeloso contralateral. Los tractos córtico-espinales atraviesan la parte basal de la protuberancia antes de entrar en las pirámides. La parte posterior o tegmento de la protuberancia es similar a la mayor parte del bulbo raquídeo y el mesencéfalo, ya que contiene tractos ascendentes y descendentes y núcleos de nervios craneales. La superficie posterior de la protuberancia está formada por el suelo del cuarto ventrículo. La porción más cefálica de la protuberancia es el istmo del tronco encefálico. Se encuentra justo debajo de los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos inferiores del. Como podemos ver a mi izquierda, esta imagen 3D tomada del Atlas Digital Visible Body, donde podemos observar el cerebro completo y específicamente el puente y cómo este se conecta al bulbo raquídeo y las demás ramas adyacentes o los demás órganos adyacentes o partes del tronco encefálico. A continuación les explicaré la parte posterior de la protuberancia o puente, también llamado tegmento. Las principales características que se observan en las secciones de la protuberancia son su división en las regiones basal anterior y tegmental posterior, y los prominentes pedúnculos cerebelosos que podemos observar en la imagen que tengo a mi izquierda, en la cual podemos identificar cada una de estas estructuras. El tegmento de la protuberancia es estructuralmente similar al bulbo raquídeo y el mesencéfalo, y por lo tanto contiene tractos que ya encontramos en el bulbo raquídeo y componentes de varios nervios craneales. En el área central del tegmento, en los niveles medios de la protuberancia y en situación posterior al lemnisco medial en la región inferior de esta estructura, al igual que en el bulbo raquídeo y en la médula espinal, el fascículo longitudinal medial está cerca de la línea medial en el tegmento protuberancial. Los pedúnculos cerebelosos inferiores entran en el cerebelo por la parte inferior de la protuberancia. A este nivel se encuentran en situación medial con respecto a los pedúnculos cerebelosos medios y forman las paredes laterales del cuarto ventrículo. Las fibras olivocerebelosas son las más numerosas en el pedúnculo inferior, seguidas por las fibras del tracto espinocerebeloso posterior. La región del pedúnculo cerebeloso inferior, inmediatamente adyacente al cuarto ventrículo, consiste en fibras que entran en el cerebelo desde el nervio vestibular y los núcleos vestibulares, junto con fibras que proceden de partes del cerebelo relacionadas con el mantenimiento del equilibrio. La mayoría de estas últimas fibras terminan en los núcleos vestibulares de los pedúnculos cerebelosos superiores. Son en su mayoría fibras que se originan en los núcleos cerebelosos y entran en el tronco encefálico por debajo del tubérculo cuadrigémino inferior del mesencéfalo. Estas últimas cruzan la línea medial de la altura de los tubérculos cuadrigéminos inferiores en la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. La mayor parte de ellas continúa su trayecto en el sentido cefálico hacia el tálamo, y el resto termina en el núcleo rojo y la información reticular en el pedúnculo cerebeloso superior. También
Contiene fibras que entran en el cerebelo y el tracto espinocerebeloso anterior y algunos axones del núcleo mesencefálico, del trigémino y el núcleo rojo. Continuando, se tienen los núcleos de los nervios craneales y tractos asociados, entre los cuales están el nervio vestibulococlear, y en este caso las fibras de los núcleos cocleares posterior y anterior cruzan la protuberancia para ascender por el lemnisco lateral del lado opuesto. La mayoría de las fibras que se entrecruzan forman el cuerpo trapezoide que cruza el lemnisco medial. Estos tractos delgados de las fibras acústicas son difíciles de distinguir de los haces circundantes de fibras pontocerebelosas. Los axones de los núcleos codeares anteriores terminan en el núcleo olivar superior, desde donde se añaden más fibras ascendentes a la vía auditiva. Las fibras de los núcleos cocleares posterior y superior giran en sentido cefálico en la parte lateral del tegmento para formar el lemnisco lateral. Este tracto es lateral al lemnisco medial en la primera parte de su trayecto, y a continuación se mueve en sentido posterior para terminar en el tubérculo cuadrigémino inferior del mesencéfalo. Uno de los 4 núcleos vestibulares, el núcleo vestibular superior, se extiende en la protuberancia. Las fibras de los núcleos vestibulares, algunas de las cuales son cruzadas y otras directas, ascienden en el fascículo longitudinal medial que discurre junto a la línea media y cerca del suelo del cuarto ventrículo en toda la protuberancia. Las fibras terminan principalmente en los núcleos motor ocular externo, troclear y oculomotor, estableciendo conexiones que coordinan los movimientos de los ojos con los de la cabeza. Por último, el fascículo longitudinal medial también contiene otros grupos de fibras relacionadas con los movimientos de los ojos. Continuando, otro de los nervios asociados son los nervios facial y oculomotor externo. El núcleo motor del nervio facial, que inerva la musculatura de la expresión facial, es un prominente grupo de motoneuronas lipídicas situado en la parte anterolateral del tegmento. Los axones que se originan de este núcleo discurren en sentido posteromedial y forman un fascículo compacto, la rodilla interna, que se curva en el extremo inferior del núcleo motor ocular externo bajo el tubérculo cuadrigémino facial de la fosa romboidal. El haz de fibras que forma la rodilla continúa a lo largo del lado medial del núcleo del nervio motor ocular externo y describe una nueva curva en su extremo superior. Después de dejar la rodilla, las fibras pasan entre su núcleo de origen y el núcleo espinal del trigémino para salir como la raíz motora del nervio facial en la unión de la protuberancia y el bulbo raquídeo. El núcleo del nervio motor ocular externo inerva el músculo recto lateral del ojo y contiene también neuronas internucleares que se encuentran bajo el tubérculo cuadrigémino facial. Las fibras eferentes en este núcleo continúan en sentido anterior siguiendo una inclinación caudal y salen del tronco encefálico formando el nervio motor ocular externo entre la protuberancia y la pirámide del bulbo raquídeo. Los axones de las neuronas internucleares discurren por el fascículo longitudinal medial contralateral hasta la división del núcleo oculomotor que inerva el músculo recto medial. Esta disposición permite que cuando los ojos se mueven en el plano horizontal se contraigan simultáneamente el recto lateral y el recto medial contralateral. Otro nervio asociado al puente es el nervio trigémino. El tracto y el núcleo espinales del trigémino se encuentran en la parte lateral del tegmento de la mitad inferior de la protuberancia, en situación lateral con respecto a las fibras del nervio facial. El tegmento de la protuberancia también contiene otros 2 núcleos trigeminales, el núcleo protuberancial del trigémino o núcleo principal, que está situado en el extremo superior del núcleo espinal del mismo nervio. Recibe fibras para el sentido del tacto, en especial el epicrítico. Las fibras del núcleo protuberancial del trigémino se extienden hasta el tálamo junto con las del núcleo espinal en el tracto trigémino-talámico anterior. El tracto trigémino-talámico posterior consiste en fibras cruzadas y directas que se originan exclusivamente en los núcleos protuberanciales del trigémino. También se puede afirmar que todas las fibras origiminotalámicas componen el lemnisco trigeminal. El núcleo motor, que es medial al núcleo protuberancial del trigémino, contiene las motoneuronas que inervan los músculos de la masticación, entre otros. El núcleo mesencefálico del nervio trigémino es una columna delgada de células que se encuentra bajo el borde lateral de la parte superior del cuarto ventrículo y se extiende hasta el mesencéfalo. Estas neuronas unipolares presentan la particularidad de que son cuerpos celulares de neuronas sensitivas primarias, por lo que son el único grupo de este tipo de neuronas del sistema nervioso central. Los axones de estas neuronas unipolares forman el tracto mesencefálico del nervio trigémino.
La mayoría de ellos se distribuye a través de las divisiones mandibulares del nervio hasta las terminaciones propiosépticas de los músculos de la masticación. Ahora les hablaré de la parte anterior o basal de la protuberancia. Esta es especialmente grande en el ser humano debido a sus conexiones con las cortezas de los hemisferios cerebrales y cerebelosos. Esta región contiene tractos longitudinales, haces de fibras transversales y los núcleos protuberanciales, que son grupos de neuronas localizados entre las bases de fibras. Los haces longitudinales son numerosos y pequeños en los niveles superiores, pero la mayoría se unen al aproximarse al bulbo raquídeo. Los tractos longitudinales son fibras descendentes que entran en la protuberancia desde los pedúnculos basales del mesencéfalo. Muchas de ellas son fibras corticoespinales que pasan a través de la protuberancia y se reúnen de nuevo en las pirámides del bulbo raquídeo. También hay numerosas fibras protuberanciales que parten de amplias áreas de la corteza cerebral y establecen sinapsis con las células de los núcleos protuberanciales del mismo lado, excepto en el tercio inferior de la protuberancia, donde hay grandes regiones de sustancia gris. Los núcleos protuberanciales son pequeños grupos de células diseminados entre los tractos longitudinales y transversales. Los axones de las neuronas de los núcleos protuberanciales cruzan la línea media, formando los haces transversales de las fibras pontocerebelosas, que son muy visibles y entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio. De este modo, la actividad de la corteza cerebral llega a la corteza cerebelosa a través de relevos sinápticos en los núcleos protuberanciales. La corteza cerebelosa influye sobre las áreas motoras del lóbulo frontal del hemisferio cerebral a través de una vía que comprende el núcleo dentado del cerebelo y el núcleo anterolateral del tálamo. Este circuito, que está muy desarrollado, une las cortezas cerebral y cerebelosa y contribuye a que los movimientos voluntarios sean de gran precisión y eficiencia.